alcanzado la iluminación. Oh. Es esa fecha, el Chokor Duchen, recuerda ese momento en que el Buda alcanzó la iluminación y reflexionó durante 7 semanas sobre cómo podía transmitir aquella visión que había alcanzado. Y bueno, y él en realidad estaba en duda si compartir esta sabiduría que le había hallado, que él suponía que no iba a poder ser comprendida por los seres humanos. Y en ese momento se dice que los dioses de Indra y Brahma aparecieron, le hicieron ofrendas, solicitaron las enseñanzas, y él concedió la primera enseñanza, que son las 4 nobles verdades, que es la verdad del sufrimiento, como ustedes muchos ya saben, la verdad del sufrimiento, de la causa del sufrimiento, de la cesación y el camino que conduce a esa cesación. Así que bueno, en todos estos días, especialmente en ese día, el 14 de julio, pero también en los días próximos, todas las acciones, se dice que todas las acciones positivas y negativas son multiplicadas por 10 millones de veces. Así que bueno, estamos nuevamente reunidos en una época especial. Y bueno, el tema de hoy, que estuvimos hablando un poquito con Ricardo para compartir, fue elegida la impermanencia y la interdependencia. Vamos un poco aplicada también, como siempre, que es importante a nuestro momento actual y a nuestra vida, a nuestro cotidiano. Y la idea es compartir, reflexionar sobre estas dos realidades que continuamente se están manifestando en nuestras vidas, y para que nos enseñe un poco a comprender cómo la realidad opera en nosotros mismos y en todo nuestro entorno. Y bueno, antes de reflexionar sobre estos dos temas, que bueno, los quería invitar a establecer un estado de armonía y de equilibrio, de reconexión con nuestro cuerpo y con nuestra mente, y bueno, establecer una motivación correcta. Así que si les parece, se iba a proponer dedicar unos minutos, solo 2 minutos, para colocar una postura que sea confortable y lo más recta posible. Si tenemos problemas de espalda o de columna y tenemos algún dolor, lo importante es que estemos en una posición confortable. Podemos cerrar los ojos o dejarlos entreabiertos con la mirada hacia abajo en la dirección de la nariz. Y vamos a intentar por unos minutos establecer un estado de relax. Vamos a intentar establecer nuestra concentración en la respiración, en la entrada y salida del aire por nuestras narinas. Y vamos a intentar recorrer rápidamente nuestro cuerpo, desde la punta de la cabeza. Vamos a aprovechar que la concentración está montada en la respiración para poder recorrer con curiosidad todas las partes de nuestro cuerpo.
identificando alguna tensión o algún bloqueo. Si sentimos alguna área con tensión o con dolor o incomodidad, simplemente vamos a respirar en esa área. Vamos a intentar relajar esa área y liberar cualquier bloqueo que allí exista. Si surgen pensamientos o emociones, vamos a intentar no identificarnos con ellas. Las observamos con amabilidad y simplemente las dejamos ir. Y ahora, para poder compartir este momento, vamos a establecer una aspiración internamente de que todo lo que podamos compartir o escuchar o comentar hoy pueda ser de beneficio no solo para nosotros mismos, sino también para todos los que están conectados con nosotros en forma directa o indirecta, y en general para todos los seres sintientes. Bueno, así que ahora podemos, si quieren, movernos un poquito, salir un poquito de ese estado. Si precisan eh, mover los hombros o la cabeza, podemos hacerlo. ¿Cómo están? ¿Cómo cómo se sienten? ¿Están bien? Muy bien, muy bien. Ahí todos están colocando varios deditos para arriba. Bueno, qué bueno. Bueno, buenísimo. Entonces podemos comenzar, si les parece bien, con el primer tema de hoy, que se llama algo que es la impermanencia. Y entonces les traje aquí una frase muy bonita de Thich Nhat Hanh, que es un profesor budista que es bastante conocido, que dice que gracias a la impermanencia todo es posible. Generalmente, muchas veces se dice que el budismo es un poquito pesimista cuando habla de la impermanencia, porque bueno, se enfatiza mucho el tema de que las cosas cambian, pero en realidad es un elemento muy importante en nuestras vidas, es una realidad y es algo con lo que nosotros estamos lidiando todo el tiempo. Se hace mucho énfasis en la impermanencia porque nos hace reflexionar que todos los fenómenos en el universo son causalmente interdependientes, son impermanentes, están sujetos al cambio y están cambiando el tiempo todo, o sea, se encuentran en constante transformación, mudanza, vibración.
Y eso nos da, en cierta forma, como una sensación, no sé si les pasa, si lo pueden conectar con la vida, con cosas de la vida diaria, eh, pero de cierta forma nos da una sensación de inseguridad, nos da una sensación de inestabilidad, de incerteza, y una especie como de estrés. En el budismo se llama dukkha, que en muchos lados se traduce con el término sufrimiento. Pero nosotros cuando hablamos de sufrimiento, pensamos en algo muy grueso, así como un sufrimiento, de una experiencia de mucha intensidad o altamente negativa, pero en realidad hay una serie de niveles y grados en el sufrimiento, y cuando el budismo habla de dukkha, en realidad está hablando de esa incomodidad, de esa inseguridad, esa inestabilidad que todos estamos viviendo todo el tiempo en forma continua, y que por ser parte de nuestra vida, ser intrínseco a nuestra existencia, nosotros lo tomamos como algo natural, pero en realidad es algo que nos genera un cierto estrés. Hay un profesor budista que se llama Sosal Khyentse Rinpoche que conecta esos dos términos, el dukkha, ese sufrimiento, con el estrés que nos da el no poder tener certeza de lo que va a suceder en el próximo minuto, por ejemplo. Y Jimmy Rinpoche, que es un profesor budista también muy conocido, nos dice, bueno, todo en nuestras vidas está cambiando todo el tiempo, nuestras posesiones, nuestras riquezas, nuestras relaciones, eh, todo es temporario y está en constante mudanza. Todos los aspectos de nuestro propio cuerpo, nuestros propios pensamientos, nuestras emociones, nuestras relaciones, todo lo que nos rodea está en constante modificación y cambio. Y hay una cosa especialmente que también se dice que el budismo lo acusan un poquito de pesimista, porque el budismo especialmente habla mucho y coloca mucho énfasis en este punto, y socialmente a veces es un tabú y no es algo que se acostumbra a hablar, pero el punto de la muerte es un punto muy importante, porque en el budismo la muerte le da una especie de, contrariamente a hacer algo negativo, se lo ve como un momento que le da una relevancia en nuestra vida. El hecho de saber que vamos a morir, el hecho de saber que tenemos un determinado tiempo y no sabemos cuánto tiempo es, hace que nuestra vida en el momento presente sea más significativa. Nosotros sabemos todos, desde el momento que nacemos, ya se sabe que todos vamos a morir. El bebé que nació ayer, nosotros ahora, todos en algún momento vamos a morir. ¿Y qué es lo que no nos genera ese estrés, esa inseguridad? Es seguro que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo, ni sabemos cómo, ni en qué condiciones. Y eso es lo que contribuye también a esa inseguridad o ese estrés que continuamente estamos experimentando en un nivel a niveles en cierta forma inconscientes de nuestra vida. Esa incertidumbre nos genera esa especie de sufrimiento sutil. Y en realidad es algo que, contrariamente a ser algo negativo o algo a lo que deberíamos tenerle miedo, puede transformarse en un elemento a nuestro favor para poder darle significado e importancia a cada minuto, a cada momento que vivimos. Traje también otra frase de Thich Nhat Hanh, este profesor budista, que dice, no sufrimos porque las cosas son impermanentes, sino porque pensamos que aquello que es impermanente es permanente. Y no sé si también creo que todos nosotros hemos tenido y tenemos esa experiencia en relación a lo que dice Thich Nhat Hanh. Porque como todo es tan, como decíamos, tan inestable e impermanente, inclusive Chadur Rinpoche dice, bueno, si nuestras vidas, si traemos a nuestra vida la madurez de saber que todo es impermanente,
todas nuestras experiencias van a ser más ricas, nuestras relaciones van a ser más sinceras, y también el aprecio por todo aquello que estamos disfrutando y viviendo. Y el hecho de que nosotros pensamos, bueno, esta relación que tengo hoy va a ser permanente, esta casa donde vivo es permanente, el trabajo que tengo es permanente. Ese tipo de concepción que nosotros tenemos, a veces un poco hasta que como que damos por contado que todo lo que tenemos siempre va a estar ahí, las personas, las cosas, nos generan ese sufrimiento cuando ellas no están más. Nosotros, en cierta forma, nos apegamos a todo aquello que nos da una sensación de bienestar, de placer, de cierto estado de alegría, y intentamos rechazar o evitar las cosas que nos dan incomodidad o sufrimiento. Y ese apego que naturalmente todos tenemos, todos sin excepción, tenemos esa sensación de apego, hace que queramos que aquello que nos da felicidad o nos da una sensación de bienestar sea algo fijo, algo que no cambie, algo que permanezca tal cual está ahora. Y cuando eso cambia, nos genera un sufrimiento muy grande. Entonces, en cierta forma, poder conectarnos con esto de la posibilidad de nuestra propia muerte, y también de que todo está cambiando todo el tiempo, genera las bases para poder, contrariamente a tener a estar deprimidos o sentirnos tristes, por el contrario, nos conecta con la esencia de nuestra existencia. Nosotros podemos escoger muchas cosas, pero no cómo funciona, cómo opera esta realidad para nosotros. Y en cierta forma hay algunos ejercicios, inclusive algunas películas que no sé si han visto, pero más precisamente el tema de esta pandemia, que yo sé que estamos todos medio cansados de escuchar sobre la pandemia, pero en cierta forma la pandemia también nos mostró que todo lo que pensábamos que iba a funcionar más o menos de forma previsible, de un día para el otro paró, cambió, dejamos de tenerlo, dejamos de disfrutarlo. De pronto ese solcito que disfrutábamos cuando íbamos a caminar hasta el súper y ni lo valorábamos, ya pasó a ser una cosa especial. Esos momentos que vivíamos con nuestros amigos o nuestros parientes, también pasó a ser algo muy especial, y antes no lo era tanto. Entonces, este tema de la impermanencia es algo que está realmente muy conectado a nuestro momento. Y el hecho de saber que, contrariamente, el hecho de saber que las cosas son impermanentes y que pueden en algún momento faltar, hacen que nosotros le demos otro tipo de valor, como habíamos dicho anteriormente. No sé si quisieran compartir alguna cosa hasta aquí, o quisieran compartir alguna experiencia o alguna... o alguna reflexión. Les quise compartir también, alguien quería hablar, me parece, que interrumpí a alguien. ¿Yo? No Sí, sé. sí, Okay. Vanessa, sí, por favor. Okay. Yo he empezado a mirar la impermanencia también como algo que me da como libertad, porque, por ejemplo, si estoy sintiendo tristeza o si estoy sintiendo algo como no me gusta, también sé qué va a pasar. Entonces yo Exacto. siento que es como un regalo reconocer que eso va a pasar. O sea, que me libera, mejor dicho. Es para mí, es como una idea liberadora, que todo va a pasar. Exactamente, Vanessa. Cuando estamos felices y contentos, tenemos como esa felicidad nos da un poquito de sufrimiento porque tenemos miedo a perderlo. No sé si te pasó, o sea, algo que una persona, una situación, una experiencia que estamos teniendo una sensación tan linda que realmente
inconscientemente nosotros tenemos un miedo a perderlo. Entonces esa felicidad se ve un poco como teñida, como, ¿no? Como que ya no es algo tan feliz como debería ser. Y por otro lado, cuando estamos pasando por un sufrimiento muy grande, que todos nosotros en algún momento hemos pasado o podemos estar pasando ahora, o un problema muy grande, una situación de mucho estrés, también tenemos esa sensación de que va a durar para toda la vida, o que siempre va a ser así, o que no sabemos cómo vamos a salir de esa situación porque es muy difícil. Y en los dos casos, tanto en la felicidad como en el sufrimiento, aplicar esta realidad, conectarnos con la realidad de la impermanencia es algo que nos ayuda, porque sabemos que somos felices, pero también sabemos que eso no va a durar para siempre. Por lo tanto, tenemos que aprovecharlo al máximo, valorarlo minuto a minuto y no darlo por contado de que eso va a ser así siempre. Y el hecho de estar sufriendo también, que nos sentimos que no vamos a poder salir de la situación, también va a ser impermanente, eso va a cambiar. Y entonces es como lo que tú decías exactamente, nos da como una sensación de libertad. Nos da una sensación de que, bueno, nosotros como conciencia no somos ni eso que nos está haciendo feliz, ni eso que nos está haciendo sufrir. En realidad son todas experiencias, y la conciencia en realidad, nuestra verdadera naturaleza, la verdadera naturaleza de nuestra mente, que es inmutable, es la que está viviendo esa experiencia, y desde ese lugar no existe ese sufrimiento o esos extremos de sufrimiento, de placer, dolor, infelicidad, felicidad. En realidad, el hecho de tener en cuenta la impermanencia nos hace que en cierta forma no oscilemos entre los extremos y nos haga estar en un punto más en el medio, que nos dé un cierto equilibrio, y no seamos como una hoja llevada así por los vientos, un poco de nuestro karma, que nos llevan de una situación de felicidad en felicidad, de tanto en tanto. Así que en realidad esa palabra libertad me pareció genial, porque realmente esa es un poco la esencia de contemplar este tipo de cosas. No sé si querías compartir alguna cosa más, Vanessa. Bueno, y entonces quería complementar un poquito esta reflexión con la frase de esta profesora budista, que tal vez la conocen, que es Pema Chodron, que dice, no sé si Sergio quería decir algo. No te escuchamos, Sergio. No, está Ay, bien. Está no bien, querías. estoy atentamente escuchándote. Bueno. Gracias. Quería comentarles esta frase que dice: la impermanencia es un principio de armonía, porque cuando no luchamos contra ella, estamos en armonía con la realidad. Y esto está conectado un poco con lo que decía Vanessa, ¿no? El hecho de estar conectados con esa realidad, que es algo con la que no tenemos control, porque nosotros no podemos evitar que las cosas cambien. Y el hecho de, en cierta forma, estar en armonía con esa ley básica, en cierta forma, de nuestra existencia, hace que encontremos una armonía no solo con esta ley, sino con nosotros mismos. Claro que todo esto eh, siempre es muy bueno cuando se lee, cuando se escucha, pero aplicarlo en nuestra vida para todos nosotros es bastante desafiante. Pero bueno, es un paso el hecho de estar aquí hoy juntos y hablando de estos temas, que podríamos de pronto estar viendo la Netflix o tomándonos un vino o haciendo otra cosa. Quiere decir que en realidad ya es un paso muy grande el hecho de poder dedicar tiempo un viernes a juntarnos y explorar este tipo de cosas. Y bueno, y después aplicarlo en el cotidiano, ya con el hecho de acordarnos en algún momento durante el día. Esa puede ser una práctica. En 24 horas acordarnos en algún momento. Bueno, todo es impermanente. Y acordarnos de este tipo de reflexiones va a ser de a poquito un cambio en nuestra mente. Ya naturalmente hace como renueva y coloca un poquito en orden tal vez nuestras prioridades. Y bueno, en este punto
A ver si me deja aquí. Antes de pasar al tema de la interdependencia, les quería proponer una práctica de contemplar la impermanencia. Si les parece bien, nos podemos sentar nuevamente en una postura lo más eh, cómoda, equilibrada y en armonía posible, de una forma que nos sintamos cómodos. Y vamos a hacer una práctica de contemplar la impermanencia. Podemos cerrar los ojos o mantenerlos entreabiertos, como sea nuestra preferencia, de la manera que podamos concentrarnos mejor. Y vamos nuevamente a montar nuestra atención en la respiración por unos segundos. Vamos a anclar nuestra atención en la entrada y salida del aire por las narinas. Y si algún pensamiento o emoción surge, muy gentilmente lo dejamos ir. Intentamos volver a reconectar con la respiración. Y vamos a contemplar ahora la impermanencia de nuestro propio cuerpo. Cómo ha ido cambiando a lo largo de nuestra vida, desde que éramos un bebé o un niño, cómo esos cambios se fueron dando hacia la adolescencia, la juventud, la edad adulta. Los cambios en nuestro organismo, en nuestra salud. Y vamos observando que esas imágenes, tanto la actual como las pasadas, en ciertos momentos nos identificamos con ellas. Nos identificábamos como éramos cuando éramos adolescentes, como cuando éramos adultos. Sin embargo, la esencia de nuestro ser siempre se mantuvo en todas esas etapas. Y ahora vamos a contemplar a los seres tanto próximos como distantes, que alguna vez estuvieron y ahora no están. Tal vez porque a veces teníamos en algún momento la preferencia de estar con ellos y por distintas razones ahora estamos lejos de ellos. En un momento eran nuestros amigos muy queridos y por algún motivo dejaron de serlo, o
una separación física. Ellos aparecieron en nuestras vidas por un momento y ahora no están. ¿Y cuántas personas que por tanto tiempo no estuvieron en nuestras vidas y ahora en el presente están con nosotros? Con las que compartimos cosas importantes, que tenemos un vínculo especial y que no tenemos la certeza de por cuánto tiempo podremos compartir esa experiencia con ellos. Qué importante poder dejar de lado esas pequeñas cosas que nos separan y concentrarnos en lo que es más esencial. Y también podemos ahora contemplar, ¿por qué no?, nuestro ambiente físico. ¿En cuántos lugares vivimos? Tuvimos experiencias que fueron cambiando. Las cosas que nos hacían felices en un momento, ahora ya no nos hacen más felices. Cuando éramos niños, nos hacía felices jugar a la pelota o una muñeca. Y ahora vemos esas cosas como algo sin mucho valor, tal vez. Algo que realmente no nos genera una experiencia de felicidad. Y probablemente lo que nos hace felices ahora, tal vez en algún tiempo, va a dejar de hacernos felices. Es un continuo cambio de apariencias. Y también ocurre con nuestro planeta. Áreas que antes estaban desérticas o poco construidas se transforman en grandes ciudades. Grandes ciudades que eran centros de actividad se transforman en lugares casi desérticos o poco habitados. Todo está en continuo cambio, movimiento, transición. Y no solo el aspecto físico, sino también nuestras emociones, nuestros pensamientos, esperanza y miedo, felicidad y tristeza, surgen continuamente en nuestra mente, casi sin percibirlo. Los pensamientos vienen y van como olas en un océano. En un momento vemos algo, tenemos un pensamiento y eso nos genera felicidad. Al instante siguiente nos enteramos de algo, recibimos una noticia, quedamos irritados o descontentos o tristes. Y nuestra mente va por esos estados altos y bajos continuamente a lo largo del día, como si fuese una montaña rusa.
Pero la verdadera naturaleza de la mente, que es como el océano, vasto y profundo, que es como el cielo, inmutable, está más allá de esta impermanencia. Esta naturaleza en general no es algo evidente para nosotros, porque estamos concentrados en estas olas, en estos movimientos de la mente. Pero lo único que realmente perdura, que nunca nació y nunca va a morir, es la verdadera naturaleza intrínseca de nuestra propia mente. Y conectarnos con ella y tener esa experiencia es un derecho que todos tenemos. Y ahora volvemos a concentrarnos en la respiración, en la entrada y salida del aire por las narinas. Y poquito a poquito podemos ir abriendo los ojos y moviéndonos lentamente. Pueden moverse un poquito los hombros. No sé si alguien quiere compartir alguna experiencia, contar algo de la práctica, si tienen alguna duda. Fernando dice que está todo bien. Y la esposa también. Bueno, si les parece, lentamente y en armonía podemos conectarnos ahora con este otro tema que está íntimamente relacionado a la impermanencia, que es nuestra amiga la interdependencia. ¿Y qué significa esto? Significa que nada existe en forma independiente, todo está interconectado, como una compleja red de vida que cambia continuamente. Y está, bueno, ese símbolo, que es un símbolo budista, que es de la interdependencia, que se llama el nudo sin fin, que es muy típico y tradicional en los centros budistas. Y bueno, refleja precisamente este hecho, esta conexión. Durante siglos el budismo ha ofrecido enseñanzas sobre el origen interdependiente. En realidad hoy no vamos a tener tiempo para profundizar sobre esta enseñanza clásica, pero sí vamos a hablar un poquito principalmente de esta interconexión que existe entre todos nosotros. Es como si una compleja red de vida que cambia en forma continua, o sea que esa interdependencia está íntimamente conectada con la impermanencia que estuvimos hablando hasta ahora.
Y bueno, no sé si han escuchado que se dice comúnmente que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York. Y bueno, realmente, disculpen que vuelvo otra vez sobre el tema de la pandemia, que a veces puede ser un poquito, ya escuchamos todos los días sobre esto, pero realmente también es un ejemplo de eso, ¿no? Ese virus que se desató allá en la China y de pronto, en poco tiempo, modificó la vida de todo el mundo. Es un ejemplo de eso, de qué grado de interdependencia tenemos. Y estuve escuchando hace poquito un filósofo, varios filósofos, había uno de Israel específicamente que decía que, bueno, no solo por la pandemia, que esta interdependencia nosotros la estamos viviendo cada vez más intensamente y más, y principalmente en estas últimas décadas, principalmente por los avances tecnológicos también. O sea, nosotros vemos cómo las cosas son cada vez más rápidas, cómo nuestras acciones o nuestra habla, nuestros pensamientos tienen un resultado o una consecuencia mucho más rápida de lo que tenían antes. De pronto un mensaje que se pone en un Facebook o en un Instagram o en un Twitter, en 5 minutos puede llegar y afectar el estado emocional de miles y miles de personas en poco tiempo. O, por ejemplo, cuando Mr. Trump ahí hablaba alguna cosa y bueno, y eso generaba un revuelo muy grande en muchas personas. O sea, nosotros a medida que pasa el tiempo y que las tecnologías cada vez están refinándose cada más y más, estamos vivenciando este tipo de, esta realidad que también opera en nuestro día a día de interdependencia. Y esta frase que está lejos de ser una cosa poética, la podemos ver como también cómo se conecta con el principio de causa y efecto en nuestras vidas. O sea, eso también nos conecta con, en cierta forma, una sensación y una conciencia de la responsabilidad que todos tenemos en todo lo que hablamos, lo que decimos, cómo nos comportamos físicamente y en los pensamientos que tenemos. Todo tiene no solo una consecuencia para nosotros mismos, sino también para todos los que estamos conectados con nosotros. A veces nosotros, un poco en el entusiasmo por hablar o tener una conversación, no sé si les ha pasado, muchas veces sin ningún tipo de motivación decimos una cosa que a otra persona realmente le cayó muy mal o la interpretó de una manera que realmente la afectó. Y en cierta forma podemos decir, bueno, la culpa es del que lo escuchó o del que lo interpretó, pero en realidad, en cierta manera, también es responsabilidad nuestra, porque aun cuando no tuvimos la intención, nosotros, sabiendo de todas estas leyes que están operando en nuestra realidad todo el tiempo, nos llevan a ser más cuidadosos con nuestra habla también. Entender cómo son las consecuencias de todo lo que decimos, lo que pensamos. Y bueno, a veces el budismo es muy detallado en algunas cosas y dice que también hasta lo que soñamos tiene consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya ese aspecto del sueño, que no lo vamos a tratar hoy tampoco, a veces se nos escapa un poco más de las manos, ¿no? Pero para que nosotros, yo menciono esto para que nosotros tengamos conciencia de cómo hasta los pensamientos que uno piensa, bueno, los pensamientos como no van a, uno no los dice, ni los lleva a la acción, no van a tener consecuencias, en realidad sí tienen consecuencias, porque el pensamiento es una energía y tiene una categoría o una cualidad de ser positiva o negativa, y por lo tanto ese pensamiento también va a tener una consecuencia. Claro que no de la misma forma que si lo lleváramos a la acción, por supuesto que no, en porcentaje en cuanto a consecuencia va a ser menor, pero también tiene consecuencias, porque nosotros nos expresamos y tenemos una realidad que es el espejo de nuestra propia situación mental y emocional.
Entonces, cuando nosotros comenzamos a cambiar la cualidad de nuestros pensamientos, también, en cierta forma, estamos cambiando la cualidad de nuestra vivencia y de nuestra experiencia. Y bueno, entonces, en realidad, volviendo a conectar estas dos cosas, vemos que en cierta forma están muy interconectadas, la interdependencia y la impermanencia. Aquí vamos a conectar después con el momento presente, que es lo que nos va a ayudar como herramienta para poder lidiar con estas situaciones. Y bueno, en realidad, en relación a la interdependencia, es muy interesante porque si intentamos un poco resumir todo lo que hablamos hasta ahora, que vimos hasta ahora, y intentamos conectarlo, todas estas situaciones que estamos viviendo en la actualidad, que nos hacen ver cuán impermanente son nuestras experiencias y cuán interconectadas están, también son una excelente oportunidad para nosotros como practicantes espirituales y nos dan una arena o una base para poder desarrollar lo que se llama la compasión. Que es una conexión genuina con los otros. Saber que precisamente parecería que estamos un poco desconectados o aislados con esta situación y en realidad es una oportunidad para ver que estamos más conectados que nunca, que nuestro sufrimiento, nuestros problemas no son únicos, todos nosotros, sin excepción, sufrimos y todos, sin excepción, queremos la felicidad. No solo los seres humanos, sino los animales, los insectos, todos los seres a un nivel consciente o inconsciente buscamos estas experiencias. Y entonces el hecho de empezar a ver este tipo de cosas y conectarlas con nuestro cotidiano hacen que generemos una empatía y una posibilidad de desarrollar lo que llamamos la compasión. Entender que todos estamos de cierta forma en el mismo barco y que muchas veces cuando una persona se enoja con nosotros o se irrita o nosotros nos irritamos con ella, en realidad existe un sufrimiento por detrás. Y si en lugar de conectarnos con esa irritación del otro y reaccionar casi en forma instantánea porque nosotros como humanos tenemos también ese aspecto de nuestro cerebro que intenta la autoprotección y la supervivencia, si por un momento podemos tener un momento de claridad cuando estamos en esas situaciones y en vez de reaccionar en forma inmediata, respirar profundo e intentar conectarnos en cierta forma con el sufrimiento de esa persona y también con nuestro propio sufrimiento, tal vez podemos dar otro tipo de respuestas diferentes de las que muchas veces hemos dado, y eso también va a cambiar la calidad de nuestra experiencia, porque nos vamos a conectar con algo que es más auténtico, no es con esa experiencia de reaccionar, sino conectarnos con lo que le está pasando al otro. Y la interdependencia hace que, bueno, precisamente sabiendo esta situación, seamos más responsables con nuestra propia mente, que sepamos que teniendo estas herramientas y otras con las que todos deben contar, podemos entrenar nuestra mente, porque se dice que una mente que está domesticada, una mente que ha sido entrenada, es la base para una experiencia de felicidad, una base para generar beneficios para los otros y una base para el desarrollo de la paz interna. Una mente que es indomable, que está suelta e incontrolable, solo es la raíz del sufrimiento. Entonces, sabiendo este tipo de cosas, y no solo porque, como decía el Buda, uno nunca tiene que tomar por contado lo que escucha, porque alguien lo dijo, hasta el propio Buda se lo dijo a sus discípulos en su momento,
cualquier cosa que escuchemos hoy o en otro momento de otras personas, siempre tenemos que constatarlo por nosotros mismos, porque eso va a hacer que sea válido en nuestra vida, no sea una cosa teórica. Tenemos que constatar que realmente es algo que funciona y funciona así, y que opera en nuestra vida y en la vida de los otros. Entonces, un poco aquí en la presentación, quería comentarles esto que en la otra vez habíamos comentado un poquito brevemente, que el momento presente es el único tiempo sobre el cual nosotros verdaderamente tenemos dominio. Porque ¿qué pasa? Nosotros estuvimos hablando, bueno, tenemos la impermanencia, todo está cambiando todo el tiempo, hay cosas sobre las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de control, todo es interdependiente, entonces todo lo que estamos viviendo de alguna manera afecta a los otros, lo que viven los otros nos afecta a nosotros mismos. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Sobre qué es lo que tenemos control. Y en realidad, este profesor budista nos dice precisamente eso. El momento presente es el único en el cual nosotros tenemos dominio. Cuando nuestra mente está alineada con nuestra acción y nuestras emociones en el momento presente, nosotros tenemos la oportunidad de tener una especie de control sobre lo que está sucediendo. Porque generalmente, no sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando hay situaciones que se nos van, que quedan un poco fuera de control, y nosotros pasamos mal y los otros pasan mal, es porque muchas veces nuestra mente está en un lugar, las emociones están por otro, y uno termina haciendo algo que ni esperaba, ni nosotros mismos sabemos por qué lo hicimos. No sé si le ha pasado, que a veces nos quedamos arrepentidos realmente de lo que hicimos, o cómo nos comportamos. Y el hecho de tener estas herramientas, de practicar la atención plena y el momento presente, son herramientas que parecen muy simples, pero practicándolas un poquito todos los días, nos dan una base para tener realmente un mayor control de nuestra mente. No quiere decir que vamos a intentar controlar todos nuestros pensamientos, no quiere decir eso. Los pensamientos tienen su movimiento, las emociones también, son energía, pero va a haber siempre alguna parte esencial de nosotros mismos, de nuestra mente, en la cual nosotros vamos a poder anclar nuestra atención, y en el medio de la tempestad vamos a poder navegar ese océano de problemáticas o de desafíos. Entonces, un poco la práctica nos ayuda con eso. Y entonces les traje aquí esta frase de Mingyur Rinpoche, que dice que la conciencia, Mingyur Rinpoche dice que la conciencia es la esencia de la meditación, lo que quiere decir que practicar meditación es un proceso de explorar esa riqueza, la riqueza de la conciencia misma. Y inclusive ahí, ahora conectándolo un poco con la ciencia, porque ahora la ciencia es el gurú de nuestros días, hay investigaciones, como ya sabrán, que han demostrado que practicar meditación por algunos minutos durante el día inclusive crea conexiones dentro de nuestro cerebro, fortalece sinapsis y conexiones. Creo que Ricardo en algunas charlas también lo mencionó, que están asociadas a experiencias de felicidad y bienestar. Y también activa inclusive el sistema inmunológico, que es algo muy valorado en esta época, incrementa la capacidad de concentrarse y también de lidiar con diversas situaciones emocionales. Inclusive los psicólogos lo están recomendando para tratamientos de depresión, lo están dando, además de otras terapias, el meditar y hacer este tipo de prácticas también están siendo recomendadas hoy en día por los propios médicos. Inclusive les quería comentar así, que ahora nosotros en el día a día siempre estamos gobernados por las estadísticas, siempre estamos escuchando números y esto y aquello y otro, y bueno, quería contarles que también en la Universidad de Harvard hubo en la Universidad de Davis en Estados Unidos, hubo un experimento y concluyeron que el 43% de nuestro tiempo estamos distraídos en alguna cosa, nuestra mente está distraída. Y otra parte significativa de nuestro tiempo, alrededor del 40%, estamos durmiendo. Así que
Es poco el porcentaje de nuestro tiempo que estamos presentes en el aquí y en el ahora. Así que, bueno, tenemos bastante trabajo para hacer, porque si hasta los científicos ya se dieron, comprobaron esta situación. Y fue muy interesante porque hubo dos pruebas. Hicieron unas pruebas también en relación a pensamientos positivos y pensamientos negativos, cómo operan y cómo influyen en nuestras vidas. Y entonces hubo una prueba de un tratamiento médico. Hicieron dos grupos, y entonces al grupo A le dieron un tratamiento médico y le dijeron, bueno, este tratamiento tiene un 70% de probabilidad de que va a ser bueno, que va a tener un buen resultado. Y después hicieron, bueno, ellos siempre estaban monitoreando las reacciones cerebrales de las personas cuando recibían estas noticias, ¿no? Y el 70%, digamos, y este grupo todos tuvieron pensamientos positivos acerca del tratamiento. Bueno, 70% va a ser una cosa muy buena. Al grupo B le dijeron, bueno, el mismo tratamiento le dijeron, bueno, este tratamiento tiene un 30% de probabilidad de que va a ser un buen tratamiento. Entonces, las personas tuvieron una alta, hubo mucha actividad en relación a pensamientos negativos. Y después, ¿qué hicieron? Le dijeron al grupo de personas que al grupo A fueron, al que tuvieron el 70% de pensamiento positivo, le dijeron, no, nos equivocamos, en realidad el 30% va a ser la probabilidad de resultado positivo va a ser un 30%. Y ellos inmediatamente pasaron a tener pensamientos negativos, inmediatamente. Y al grupo B, que le dijeron, no, en realidad nos equivocamos, va a tener resultados positivos, mucho más, va a ser como del 70% de probabilidad, las personas no cambiaron en la misma proporción a pensamientos positivos, continuaron teniendo pensamientos negativos. ¿Cuál fue la conclusión de esta investigación y de este ensayo? Que para nosotros es más fácil tener pensamientos negativos que pensamientos positivos. O sea, nuestra mente tiene tendencia a darle más energía a los pensamientos negativos y a producir más pensamientos negativos que pensamientos positivos. Entonces, también sabiendo esta información de nosotros mismos, es que es muy importante este tipo de aplicar herramientas para entrenar nuestra mente. Porque nosotros, por tendencia, ya sea por educación, por evolución o involución, y por genética, nosotros tenemos la tendencia a darle más energía y más peso a lo negativo. Y como la psicología sabe eso y la publicidad usa mucho la psicología, es por eso que todos los noticieros le ponen más énfasis a las noticias negativas, porque nosotros naturalmente le prestamos más atención a eso. Entonces, bueno, sabiendo que nuestra mente opera así, es que también es importante para nuestro entrenamiento poder aplicar estas herramientas en forma eficiente y también saber que es posible transformar nuestra mente en una fuente de beneficio. Bueno, hasta aquí, no sé si tenían alguna duda o querían comentar algo. Si no, si está todo súper claro. Bueno, y si no, si en algún momento quieren compartir algo, después de la práctica también vamos a tener un espacio o hacer alguna reflexión. Si les parece, podemos hacer una práctica de meditación. Bueno, podemos sentarnos en esa posición que decíamos, tiene que ser cómoda y a la vez equilibrada, relajada, pero con cierta vigilancia en cuanto a la postura. Es importante que no nos sintamos desconfortables. A veces inclusive
Uno piensa en la meditación, hay que sentarse en un almohadón o en el piso, no es necesario. Si estamos más por cuestiones físicas, podemos sentarnos en una silla. A veces hay personas que sufren mucho de la columna y precisan acostarse. Si uno consigue, realmente si tiene la posibilidad de poder meditar sin dormirse, acostado, también es posible, no hay problema. Y entonces vamos a comenzar la práctica. Vamos a hacer preliminarmente una práctica de Drop It, que es una práctica de Sogni Rinpoche, que es un poquito física, pero es importante para destrabar algunas áreas que pueden estar bloqueadas, que a veces no nos ayudan para poder meditar. Entonces la idea es sacudir las manos y vamos a sacudir las manos y cuando yo diga 3, la idea es soltar las manos como si estuviéramos sosteniendo algo con mucha fuerza y como dejarlas caer con todo el peso sobre las piernas. Y al mismo tiempo vamos a decir, ¡ah! Es como si con esa expresión soltáramos todo lo que nos tiene tensos, nos tiene irritados, nos tiene preocupados. Por un momento vamos a soltar todo, 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 todo. Entonces a la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Ah! Y ahora vamos a conectar nuestra atención nuevamente con la respiración, con la entrada y salida del aire por las narinas. Vamos a sentir el peso y la gravedad del cuerpo sobre el asiento. Y si pensamientos o emociones surgir, vamos a observarlas, intentando no identificarnos con ellas, como si fueran nubes atravesando el cielo. Si alguna emoción fuerte surgir o algo es capturado por nuestra atención, simplemente lo observamos sin apegarnos y sin negarlo. Evitamos juzgar cualquier cosa que pueda aparecer en el espacio de nuestra mente. Todo lo que surge, le damos un espacio para que se pueda manifestar sin apego y aversión.
lo observamos con gentileza. Sin juicios de valor. Si existe algún pensamiento, imagen, emoción que reiteradamente aparece, entonces le damos la mano con bondad, con amor. Lo tratamos como si fuese un amigo que nos viene a visitar. Y simplemente le damos un espacio para que se disuelva. Recordamos que tenemos una base en común con toda la humanidad. Todos queremos ser felices. Y todos queremos estar libres del sufrimiento. Todos somos imperfectos. Todos estamos lidiando con situaciones. Y con la primera persona con la que tenemos que ser pacientes, comprensivos, es con nosotros mismos. Cortar con esos juicios de valor, con esas exigencias, con lo que debería ser y no ser, y sentir compasión también por nosotros mismos, por nuestro propio sufrimiento. Hacernos amigos de nuestra propia experiencia. Con gentileza, con respeto. Eso nos va a dar las bases para poder hacer lo mismo con los otros. Conocer nuestras propias limitaciones nos va a ayudar a entender también las limitaciones de los otros. Y tener más paciencia y empatía. Y establecer una base de compasión. Porque los otros, al igual que yo mismo, están pasando por situaciones difíciles. Sin lugar a duda. Todos pasamos por situaciones difíciles. Todos tenemos nuestra propia batalla interna, con muchas cosas. Nuestras inseguridades, nuestros miedos,
nuestras frustraciones. Sin embargo, nosotros tenemos una herramienta que es la meditación. El saber que todo es impermanente. Es saber que todo es interdependiente y que a través de la meditación y el entrenamiento de nuestra mente podemos disipar las nubes de las emociones aflictivas, transformar nuestra mente y nuestros pensamientos negativos, que son la raíz de todo sufrimiento. Y antes de llegar al final de esta sesión, hacemos la aspiración de que podamos realmente tener la oportunidad de entrenar nuestra mente y transformarnos en una herramienta de beneficio para los otros. Y de autotransformación. Y antes de terminar esta sesión, vamos a examinar un poquito el estado de nuestra mente en este instante. ¿Cuál es la sensación que tenemos? ¿Cuál es el efecto que provocó esta práctica? Y lentamente vamos nuevamente colocando nuestra atención en la respiración, en el entrar y salir del aire por las narinas. Y poquito a poquito vamos abriendo los ojos y moviendo el cuerpo. Bueno, ¿cómo les fue? Bueno, no sé si quieren compartir algo, preguntar algo, decir algo, contar alguna experiencia. Este es el momento de aplaudir. Aplaudir a todos sí, a nosotros mismos. También, realmente muchísimas gracias, preciosa la meditación, las meditaciones, y la charla también, por supuesto. Una de las cosas que me llevó ahí al final, en el cierre, es personalmente creo que todo esto es una aventura, versa una canción de Divididos, que tiene un mensaje muy potente y está todo emparentado con esto de la impermanencia, e inclusive, digamos, ¿no? Que la lluvia atraviesa el bosque y después es todo un recuerdo. Todo pasará. Y bueno, y lo que es digamos, haciendo un poco de raconto de todo lo que compartías en el inicio, digamos, de
tengo claro, muy, muy claro lo que es el tema de la impermanencia. El tema es que es muy impermanente ese saber de que... Entonces te quedas ahí en el círculo vicioso, ¿no? Lo sabés, bueno, es impermanente. Entonces, como que, claro, ahí es una puja, digamos, de esa libertad, justamente, versus las ansiedades del no controlar, ¿no? Justamente del juego de los apego, aversión, querer, no quiero. Entonces, justamente el darte cuenta de que todo, digamos, es impermanente, te empuja naturalmente hacia esa aventura, ¿no? Hacia esa aventura de lo que es la vida, y bueno, y cuando te acordás de eso y no te acordás de lo otro, jugás con mayor libertad de lo que es la aventura de la vida en todos los sabores que se presentan, ¿no? Y ahí se vuelve magia, ahí se vuelve muy, muy, muy vivo, y esa conexión en una de las frases que comentabas, a nuestra esencia. Claro, el tema es que hay que intentar, digamos, olvidar, y que esa mente no empiece a querer controlar, imaginar, y etcétera, etcétera, y los miedos y las ansiedades y todo eso. Entonces, es una invitación a volver a ese punto, a ese presente, a ese disfrute, a ese ser niños, a ese confiar, y tirarse en la bajada. Pero bueno, obviamente que esa es la hermosa teoría, después hay que ponerlo en práctica. Pero claro, Sí. A la vez que uno lo tiene quizás un tanto claro, o temporalmente claro, uno se va acercando cada vez más a ese punto, y lo puede poner más en práctica, ¿no? Y bueno, y ahora, digo, vinculándolo así, tampoco los aburro mucho, digamos, a lo que es el tema de la impermanencia y la interdependencia, que justamente en estos momentos estamos en tiempos donde la tecnología y la velocidad, un descubrimiento tecnológico en un punto, en cuestión de pocos meses, años y demás, se está acercando, o sea, la interconexión, y lo que se viene para adelante va todo con una velocidad, que es bueno saberlo, y demás, a los efectos de dar los pasos ¿no? Pero con el tema de la inteligencia artificial, el transhumanismo, cantidad de cosas y bueno, el mundo va a ir variando, el mundo va a ir, y bueno, y hay que tirarse en la bajada, en la aventura, y confiar, y seguir para adelante, estando en el presente, no queda otra. Así que bueno, está, por ahí andan los tiros, y bueno, muchísimas gracias, por todo lo compartido. Fernando, realmente quería agradecerte que mencionaste dos cosas que realmente me había olvidado de mencionar y son excelentes. Una es la palabra ansiedad. Voy a contar mi experiencia, pero sé que es la experiencia de muchas personas. Cuando uno comienza a meditar y hacer estas prácticas, una de las cosas que surge es ansiedad, porque uno está acostumbrado a estar envuelto en actividad, a pensar, a estar todo el tiempo dándole vueltas a las cosas, y cuando uno intenta parar y hacer un espacio en nuestra mente para conectarnos con esa esencia, da un poquito de miedo, puede generarse así como un estrés, contrariamente a lo que buscamos, que es relajarnos, puede llegar a manifestarse eso, que haya como una especie de ansiedad, porque se genera un espacio que nunca de pronto habíamos experimentado antes. eh, Empieza como que parece que no tuviéramos base a veces, podemos tener esa sensación, perdí un poco la base, la mente precisa algo más físico o más concreto para masticar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son perfectamente normales, son parte de nuestra naturaleza, y tenemos que saber que son parte también del camino que estamos recorriendo. Como tú decías, es un poco una aventura, pero esa aventura, como en todas las películas que vemos de aventuras, tiene momentos difíciles, tiene momentos de temor o de estrés, o sea, la meditación no está fuera de eso. Es un camino, es un proceso, y va a tener altos y bajos. O sea, no podemos esperar que siempre sea una experiencia de paz
o una experiencia fluida y que va a ser todo maravilloso, como vemos en las películas, que la persona está meditando y son todos arcoíris. Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos estamos conectando con nuestro ser, y nuestro ser está rodeado o cubierto por muchas camadas de muchas cosas, emocionales, psicológicas, culturales, ancestrales. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia y ser muy gentiles con nosotros mismos en ese proceso. Decir, bueno, hay días que va a pasar esto, y aceptarlo y decir, bueno, si yo me senté a meditar 15 minutos y me sentí mal, me sentí angustiado, me vino una ansiedad, no pude parar de pensar tal cosa, bueno, fue eso, la motivación que nosotros tuvimos de sentarnos para poder entrenar nuestra mente y desarrollarnos y conectarnos con nuestra esencia y transformarnos en un elemento de mayor beneficio para los otros, lo hicimos. Y nos desapegamos del resultado, no creamos expectativa en relación al resultado. La motivación fue buena, fue pura, y eso es lo que importa. Y la repetición de eso es lo que va a generar el cambio. Y no los pequeños resultados de Dios. Entonces esa parte es muy, muy importante. Y porque generalmente la meditación se la asocia con algo, wow, así satisfactorio, y maravilloso, y en esta época que vivimos de experiencias que tienen que ser rápidas. El Dalai Lama una vez me hizo mucha gracia. El Dalai Lama parece que los estudiantes americanos, que los americanos son todos efectivos, rápidos. Dice que los estudiantes le preguntaron al Dalai Lama, bueno, ¿me puede dar una práctica que sea buena, rápida, eficiente, barata, de buena calidad? Y la Dalai Lama se rió, ¿no? Porque en realidad el proceso de meditación es un camino que tiene muchos altos y bajos, muchos. Y bueno, y tú mencionaste un punto que tal vez ahora tampoco vamos a tener tiempo para eso, pero el tema de la inteligencia artificial, y realmente uno se pone a pensar, parece lejano, pero la realidad es que si uno investiga un poco está bastante próximo, y uno se puede preguntar en algún momento, bueno, si la inteligencia artificial puede hacer muchísimas cosas que los humanos hacen, ¿qué es lo que realmente nos distingue como humanos? Y si uno comienza a analizar lo que nos distingue como humanos, realmente es nuestra experiencia espiritual. No es, porque los inteligencias artificiales ya están hasta haciendo cirugías. O sea, no es nuestro conocimiento intelectual, no es nuestra profesión, no es lo que nos identifica como humanos en nuestra experiencia, es nuestra experiencia espiritual. El Dalai Lama dice, no somos seres físicos que a veces tenemos experiencias espirituales, somos seres espirituales que a veces tenemos experiencias físicas, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando ahora empecemos a tener esos desafíos que no están muy lejanos, y en realidad ya lo estamos viviendo, solo que a veces no tomamos total conciencia de que las máquinas están realmente tomando control de muchas cosas, y vamos a ver que lo que nos va a diferenciar es eso, realmente. Y eso es lo que nos tiene que estimular a dedicar más tiempo y más atención y más energía a nuestro desarrollo espiritual, porque también va a ser nuestro refugio en los momentos difíciles, cuando todo vino esta pandemia y todo cerró y todo lo que hacíamos siempre dejó de existir. Nuestro refugio, si nosotros tenemos un refugio espiritual, eso es lo que nos va a dar una base. Claro que vamos a pasar, tal vez vamos a pasar mal, vamos a tener que resolver problemas, vamos a tener que, no quiere decir que va a ser solución a todo, pero va a ser una especie como esa imagen del barco que está en el medio de una tempestad y tiene un ancla. Entonces el barco se va a mover, pero no va a naufragar, porque tenemos esa base. Y esa es la base que precisamos desarrollar. Que no depende de la bolsa, que no depende del dólar, ni del banco, ni del presidente que haya de turno. Pues realmente el mundo está lleno de desafíos para practicar paciencia, compasión, y bueno, está en nosotros ver con qué
con qué lentes vamos a percibir ese mundo y cómo vamos a responder a eso. Así que bueno, te agradezco que hayas tocado esos temas porque son realmente muy importantes. No sé si Gracias a ti. querían comentar alguna cosa más, compartir. Yo, Lucía. Sí, nada más darte las gracias. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy didáctica, muy cercana. Y lo has explicado todo con mucha paciencia, como que fuéramos, yo lo sentí así, como que fuéramos unos niños de muy poca edad, y eso se agradece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. ¿Sabes qué? Muchísimas gracias. Tus palabras han sido así muy, muy cálidas y muy dulces. Y sabes que yo un poco expresaste la sensación que creo que todos tenemos, porque ahora, así, yo me siento como una especie de niña, junto con todos. Ustedes también somos todos niños reuniéndonos e intercambiando experiencias y reflexiones, pero realmente los que son las referencias son estos profesores que precisamente traje estas citas y estas enseñanzas de ellos, intenté ser lo más fiel posible, porque ellos sí, son como como decías tú, nuestros papás que nos van guiando, ¿no? Porque realmente ellos han superado ciertos niveles de compasión y sabiduría que perfectamente podrían quedarse sentaditos ahí, teniendo su experiencia y en lugar de eso salen y bueno, intentan compartir con nosotros estas enseñanzas. Entonces, en realidad tenemos que estar todos muy agradecidos, especialmente a Ricardo, que organiza también, bueno, junto con todos, con la Sangha. Tenemos que estar agradecidos a la Sangha, a la existencia de la Sangha. La Sangha es una de las 3 joyas y la existencia de la Sangha es algo tan importante porque todos nosotros precisamos de compañeros de camino, porque cuando uno afloja, el otro está más fuerte y le da apoyo al otro. Y en realidad las sangas son los hermanos y hermanas de camino que no son biológicos, que no llegaron hacia nosotros solo por un karma biológico, sino que es por una conexión espiritual, que eso es algo que trasciende vidas. Las personas que están conectadas espiritualmente unas con otras se vuelven a reencontrar vida tras vida para continuar ayudándose unos a otros en el desarrollo espiritual. Así que bueno, es muy lindo poder estar conectada a esta sangha tan maravillosa. Yo también, Ana Gracias a Carla, te ustedes. quería agradecer. Esta charla y tus meditaciones me dejaron en un estado de gratitud muy bonito. En cuanto a que estoy muy, muy agradecida a compartir desde el amor con todos ustedes. Tus meditaciones, la primera me sacó de mi mente totalmente turbulenta. Vengo de una semana laboral muy intensa y la verdad que mientras hablabas todavía pensaba cosas del trabajo, porque recién había dejado de trabajar y la verdad que me conduciste de una forma tan linda, tan suave, que hasta medio que, no sé, creo que me entredormí ahí, así que después el resto de la charla, una vez que salí de ella, fue con una mente mucho más en calma. Estos 2 temas de la impermanencia y de la interdependencia son dos conceptos que con el tiempo
voy incorporando en mi vida. Me hace sentir mucho más ligera de equipaje, la comprensión, digamos, justamente de cómo se da en nuestras vidas, y es algo que es un mensaje también, que a uno, en la medida que, como digo, lo vas incorporando en la vida, te dan ganas de que todo el mundo pueda vivirlo así también, porque el estado de bienestar en el cual empezás a estar, a vibrar, es tan bonito que te dan ganas de, bueno, que ojalá todo el mundo pudiera comenzar a comprender la vida con otra mirada, ¿no? Así que muchas gracias. Me encantó la forma en que conduciste esta charla, y bueno, muy, muy agradecida. Quedé en un estado, a lo último cuando dijiste, bueno, cómo estaba nuestro cuerpo, cómo nos sentíamos nosotros, con nuestra respiración, nuestra mente, el estado que me surgía era gratitud, gratitud, gratitud. Sí, gracias. Qué bueno lo que contás, ¿sabes? Porque en cierta forma me pasó algo parecido a ti, que esta semana para mí fue una semana un poquito intensa, debido a varias cosas, estuve muy demandada, así como decías tú, ¿no? De cosas que uno tiene responsabilidad, ¿no? Y el hecho de haber preparado un poquito estos temas, gracias a la invitación de Ricardo, bueno, me hicieron, como decías tú, cortar un poquito con todas esas cosas, y bueno, también fue mi práctica, ¿no? Entonces, en realidad yo tengo que estar agradecida también, es esa interdependencia entre todos nosotros. Tengo que estar agradecida también, me siento muy agradecida por haber tenido esta oportunidad de poder repasar todas estas cosas, haber hecho un tiempo, digamos, para, para reunir también el material. Fue también parte de mi práctica. Y bueno, eso que decís tú es bien importante, porque cada vez es más la demanda que tenemos, principalmente que estaba conectado con, decía Fernando, de la tecnología. Cada vez estamos más invadidos, porque antes no teníamos la invasión en nuestras casas que ahora tenemos, y es difícil, como decís tú, uno se sienta y todavía están los pensamientos de las diversas actividades y demandas que tenemos en todas las direcciones. Entonces, bueno, es como un acto de gentileza, de bondad, de respeto también para nosotros mismos. Nosotros merecemos ese espacio, realmente lo merecemos. Y es un espacio que siembra semillas para dar esos frutos para los otros. O sea que no es algo que es solo para nosotros desconectar. Parece que nos desconectamos, pero en realidad lo hacemos para reconectarnos con nosotros mismos y con los otros desde otro lugar. Y bueno, no sé si alguien quería comentar algo más. Bueno, yo quería despedirme y agradecer también a Carla, perdón. Y bueno, decir que fue maravilloso y agradecerles a todos por compartir este momento tan lindo. Me gustó eso de la conciencia, ¿no? De la meditación como un acto de crear conciencia o generar conciencia. Me gustó mucho y yo creo que sí, que es así. Y bueno, después todo el tema de la tecnología es un capítulo aparte. Sí, Fernando sabe mucho de eso, ¿no? Trabaja en eso. Está bueno que tengamos a Fernando acá. Pero Carla también. ¿también? Mira, Sí, pero de la vida pasada, ya la no me vida acuerdo de nada. yo creo que es fundamental establecer los límites, como todo en la vida, ¿no? Los límites. Y generar espacios. Hay un español que se llama el Mago More, que él habla justamente habla del infinito y las metas, ¿no? Y cuando uno entra en el infinito es todo aquello que no es las metas, no son los objetivos, no son los focos, digamos, que nos conectan
con la esencia o con la conciencia. Entonces, es muy interesante esto de organizarse y saber poner las pausas, saber cuándo reaccionar, cuándo no reaccionar ante determinados estímulos, que como tú bien decías, la inteligencia artificial no es nuestra inteligencia y justamente sus propósitos son diferentes a los nuestros. Entonces yo creo que una inteligencia artificial dirigida por un gran mente que lo que está buscando justamente es que no estemos en el presente, es muy peligroso. Muy peligroso para nuestra espiritualidad y justamente nuestra conciencia. Entonces, él habla de que cómo no dejarse guiar por esa torrente del infinito, y es trabajar en bloques. Es contestar los mensajes de texto en bloques, hacer actividades en bloques, y siempre además de ser muy efectivo, tiene mucho que ver con eso de poner pausas, ¿no? Y no ser reactivo. Y es un ejercicio que está muy bueno. Y bueno, con esto de poner límites y saber, bueno, aquí empieza mi espacio, aquí empieza el espacio del otro, aquí es mi trabajo, esto no es mi trabajo. Está todo ahora con esto de la falsa interconexión, que cuanto menos nos conectamos con nosotros, más servimos esa inteligencia. Ese es el infinito. Entonces, es algo como para reflexionar. Sí, Así que bueno, quería aportar esta reflexión y sobre todo agradecer. gracias a ti, Sergio. Muy buena la contribución, porque, como decís tú, es un tema que da para mucho, 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 pero es algo que realmente es importante ir siendo consciente y contemplando, ¿no? Por un lado estamos conectados, pero también corremos ese riesgo de desconectarnos. Entonces, es algo que, bueno, tal vez en un futuro podemos tratar un poquito más. Es una conexión un poco mentirosa, o sea, no es una... O sea, está bien, pero es una conexión que tiene mucho que ver con lo funcional. Y en realidad nos conectamos para trabajar más, para hacer más cosas, y nos conectamos con la mente. Entonces digo, lo importante es poder ver hasta dónde esa conexión funciona, y también para quién, si trabajamos realmente para nosotros, que para mí es una pregunta que hay que hacerse, para quién esa inteligencia trabaja, ¿no? Entonces hay que tener un delgado equilibrio entre el trabajo, las necesidades de uno y el mundo. Pero bueno, cada uno sabrá dónde hay. El equilibrio, dónde buscarlo, sí, exactamente. Así que bueno, me tengo que ir agradecido. Sí. Antes de que se vaya Sergio, sí, vamos a dedicar el mérito, porque si no se nos va a perder el mérito que generamos. Este mérito, pero son minutos, Sergio. Este mérito se dice que este tipo de reuniones, cuando uno se dedica nuestro tiempo a algo espiritual, a algo que es para el beneficio no solo de nosotros mismos, sino de los otros, se genera una fuerza positiva que se llama mérito, y que nosotros no es algo que guardamos para nosotros mismos, sino que si lo dedicamos para todos los seres, queda guardado en cierta forma, es como una gotita que se adiciona a los océanos de mérito de todos los budas y bodhisattvas. Entonces, los quería invitar a hacer simplemente esta oración aquí, a lo largo de mis muchas vidas y hasta este momento, cualquiera sea la virtud que haya logrado, incluyendo los méritos generados por esta práctica, y todos aquellos que pueda obtener, los ofrezco por el bienestar de todos los sintientes, que disminuyan las enfermedades, guerras, hambre y sufrimiento para todos los seres, mientras se incrementa su sabiduría y compasión en esta y en cada vida futura. Que yo perciba claramente que todas las experiencias son tan insustanciales como el tejido del sueño de la noche, y despierte instantáneamente percibiendo la manifestación de la sabiduría pura en el surgir de cada fenómeno. Pueda yo rápidamente alcanzar la iluminación para trabajar sin cesar por la liberación de todos los seres sintientes. Y bueno, esta oración muy bonita es de Chagul Rinpoche, y realmente todos agradecidos con él. Sergio, si tienes que irte ahora, te libero. Muchas gracias. Un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias por